Buenas tardes, chicos. Pues bueno, ya nosotros empezamos a trabajar o empezamos por ahí como que a formular ciertas características específicas con pues prácticamente todo lo que ya hemos venido viendo, todo lo que ya hemos venido, pues por ahí trabajando. Muchas de las características o muchas de las formas que se generan dentro del derecho mercantil, pues son los contratos. ¿Va? Los contratos mercantiles que al final del día buscan, buscan tratar de entender, ¿no? Hasta dónde, ¿se acuerdan que nosotros veíamos la parte de los actos de comercio? Bueno, pues prácticamente hasta dónde a nosotros nos van a poder llevar estas transacciones comerciales. Prácticamente nosotros generamos o nosotros determinamos ciertas formas estructurales que nos llevan prácticamente al cumplimiento de, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros hablábamos de esta parte de la estructura jurídica, no sé si se acuerdan, bueno, pues yo les decía, lo más importante es que nosotros tengamos ciertas obligaciones, obligaciones relativas, ¿eh? Hay que dejarlo muy claro, obligaciones relativas. Y pues prácticamente esas obligaciones que llegan a determinar o que llegan a formularse como parte de, también te dice qué es lo que tú estás haciendo, qué es lo que tú estás tratando de entender para que se pueda llevar a cabo. Muchas veces nosotros lo que hacemos nosotros como abogados es tratar de entender cuál es la obligación de este contrato, ¿va? ¿Y por qué lo digo así? Bueno, pues porque al final del día nosotros tratamos de entender eh, cómo, pues cómo hacer cumplir, ¿no? Ciertas características dentro de ese contrato. Porque, pues muchos abogados te van a decir, oye, es que mira la formación o la formulación que se tiene del contrato, va, te compro esa idea. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, pues aquí el problema viene en que nosotros tenemos que tratar de entender o tratar de formular ciertas características, yo les decía, para que se puedan hacer válidos. Estos contratos mercantiles, como su nombre lo dice, buscan únicamente regular una transacción comercial. Yo les decía, ¿a partir de qué? A partir del acto de comercio. ¿A partir de qué? A partir de las características que tiene cada uno de ellos. Y es muy importante que nosotros podamos entender hasta dónde nos van a poder llevar. ¿Por qué lo digo así? Pues porque muchas veces el conocimiento que a nosotros nos da y la seguridad jurídica que se llegan a dar, se tratan de llevar a cabo o se tratan de formular como parte de. Y estas formas o estas características te llevan de la mano para que tú puedas entender o para que tú puedas regular ciertas acciones dentro de un contrato. Yo les decía, para muchos abogados te dicen, es que tenemos que hacer cumplir la ley. Claro, eso a mí me queda más que claro, pero tienes que entender también algo. No todo, ojo, no todo lo que produce ese contrato me es viable o me da una garantía a mí como tu abogado. ¿Qué es lo que necesitamos entender? Bueno, pues que la mayoría de las empresas lo único que hacen es tratar de protegerse de todo lo que se llega o de todo lo que se formula dentro de. Este tipo de características se tienen o se llevan como parte, yo les decía, como parte de una obligación, pero estas obligaciones nos dicen a nosotros ¿qué tenemos? Tanto las empresas, tanto los particulares o si se da entre empresas. Este tipo de cosas o este tipo de formulaciones que se llegan a tener muchas veces tratan de decirnos a nosotros, ¿no? Como empresa, a ver, hasta dónde vas a llegar y hasta dónde tú lo vas a entender. Y eso, chicos, no necesariamente me dice que todo el contrato, no sé, de 50 60 hojas, que todo tiene que estar redactado a partir de una obligación. No necesariamente, pero sí necesitamos entender que la mayoría de estos contratos van a estar regulados. ¿Estamos de acuerdo? En nuestro país, como en todas las legislaciones, chicos, se trata o se tiene una,
una regulación dentro del derecho mercantil, incluso dentro del derecho civil, pero también buscamos esta recreación o buscamos este esparcimiento como parte de ciertas características que nosotros tenemos o que nosotros podemos llegar a formular. También te dicen, a ver, ¿qué es o cómo hiciste tu contrato para que yo, juzgado, ¿no? Si lo quieren ver así, a ver si yo juzgado, te lo tengo que hacer válido? Eh, Aquí es en donde nosotros ya venimos con ciertas referencias, donde nosotros ya podemos decir qué es lo que tenemos. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque al final del día un contrato no es otra cosa más que un acuerdo entre unas partes, ¿no? Para poder realizar un acto de comercio. Con obligaciones y derechos, sí. Específicos, no lo sé. ¿Por qué? Ah, bueno, porque al final del día lo único que se determina o lo único que se genera es una libertad contractual. ¿Qué quiere decir? Que yo lo quise hacer y la otra persona lo quiso hacer. Tenemos diferentes características, claro. Yo les decía, tenemos que entender el consentimiento libre, ¿no? El consentimiento libre de las personas para poder llevar a cabo el contrato, uno. Dos, la capacidad legal, ¿qué quiere decir? Que o eres dueño de la empresa o representas a la empresa, o en su caso, pues eres mayor de 18 años, ¿no? Y el objeto lícito. ¿Por qué? Porque muchas veces, chicos, eh, queda como que muy enmarcado esta parte del objeto lícito. Nosotros tratamos de entender o nosotros tratamos de salvaguardar lo que nosotros ya teníamos o lo que nosotros pues tratamos de generar y tratamos de generar. Dentro de estas formas, vemos una diferencia abismal dentro, yo les decía, dentro de su objeto lícito. ¿Por qué? Un segundo. ¿Por qué, chicos? Eso es bien importante. Cada uno de nosotros tiende o genera un recurso específico dentro de esas formas o esas estructuras te dicen, si estoy dispuesto a hacer un negocio o si estoy de acuerdo en realizar un acto de comercio, un acto comercial, pero también tienes que entender que la mayoría de las características que tienen estos contratos únicamente son esos actos de comercio. No podemos llevar a cabo o no podemos generar otro tipo de circunstancias. Y tú vas a decir, bueno, profe, pero ¿por qué yo no tendría que generar otro tipo de circunstancias? Es bien simple, porque si no, estaríamos hablando de un contrato civil y no uno mercantil. Es por ello que muchas situaciones o que muchas especificaciones que se llegan a dar, lo único que hacen es tratar de entender ese paradigma. ¿Qué quiere decir? ¿Hasta dónde mi validez va a poder tener una representación jurídica? Por otro lado, chicos, nosotros buscamos o tratamos de buscar una relación combinada con este tipo de situaciones o este tipo de generalidades también tratan de decirte hasta dónde tú vas a poder generar o hasta dónde tú vas a poder entender cuál va a ser el recurso. ¿Qué quiere decir? Hasta dónde nosotros vamos a poder tener un alcance dentro de estos actos de comercio. ¿Por qué? Muchas veces en el hecho de tener un contrato comercial, ¿no? Como lo definimos, al final del día es un acuerdo entre ambas partes o entre las dos partes, también tratamos de entender cuál va a ser el alcance de, cuál va a ser la regulación que nosotros tendríamos que tener dentro de. Estas formulaciones que nosotros tenemos o estas regulaciones que nosotros tenemos te van a poder decir si tú tienes hasta cierto punto un alcance dentro de la empresa o fuera de la empresa. Y eso es muy importante que a ustedes les quede claro. ¿Por qué? Pues porque cada uno de nosotros formula o llega a tener como parte de un cambio. Y ese cambio en el paradigma únicamente te va a decir si tienes tú, lo que yo les decía, esa capacidad o no tienes esa capacidad legal para poderlo realizar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora,
Tenemos diferentes tipos de contratos mercantiles, ¿no? A diferencia de los civiles, yo les decía, ¿no? Muchas veces los contratos mercantiles que nosotros manejamos o que son más recurrentes, ¿no? Está el contrato de compra-venta, creo que aquí no tenemos mayor problema. Dentro de este contrato, lo único que nosotros tratamos de hacer es formular o tratar de formular un cambio eh, de especie, ¿no? Yo te pago algo y efectivo y tú me das a mí eh, ¿cómo se llama? Tú me das a mí un bien o un servicio, ¿no? Ese tipo de características que se llevan dentro y fuera de, también tratan de decirnos a nosotros hasta dónde pudiéramos tener una regulación con. ¿Por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque al final del día este contrato de compra-venta busca la realización, como su nombre lo dice, de un acto comercial. ¿Estamos de acuerdo? Yo les decía, no podemos determinar o no pudiéramos formular otro tipo de características, pues porque no estamos dentro de, no estamos regulando otro tipo de cosas. Entonces, aquí viene la parte importante. Tenemos, por ejemplo, el contrato de arrendamiento, ¿no? El contrato de arrendamiento busca generar un acto comercial, claro, pero tratamos de entender o tratamos de buscar eh, esta propiedad, a diferencia de la compra-venta que es definitiva, aquí únicamente se da por el uso, goce y disfrute. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos el contrato de suministro, que dentro de este tipo de contratos de los suministros es yo te pago una parte, vienes, me entregas ciertos productos, te liquido y así sucesivamente, ¿no? Tenemos el contrato de sociedades mercantiles, este tipo de contratos que nos llevan de la mano para poder generar o para poder determinar un alcance regulatorio con este tipo de alcances, chicos, o este tipo de formulaciones dentro de las sociedades mercantiles tratan de entender, ¿no? Porque no es otra cosa, tratan de entender cómo es que realmente se da un funcionamiento dentro de. Eh, ¿Qué quiere decir? ¿Cómo estoy o qué puedo regular dentro de una empresa? ¿Estamos de acuerdo? Tenemos los contratos de comisión, ¿no? Un contrato de comisión, pues no es otro en donde tú me das a mí un bien, tiene que ser un bien específicamente, tú a mí me das un bien. Y dentro de ese bien, pues yo lo único que hago es tratar de buscar o lo que hago es tratar de entender hasta dónde yo lo voy a poder vender, pero tú a mí me vas a dar una comisión por la venta de eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos este tipo de contratos, pudiéramos hablar de contratos mixtos, que son, en este caso, un contrato de compra-venta y un contrato de comisión. Otro de los contratos, pues que son como que muy, muy frecuentes dentro de, también es el contrato de comodato. ¿Qué quiere decir? Es un contrato que te dice, a ver, yo voy a generar o yo voy a determinar un punto clave sobre una propiedad. ¿Qué quiere decir? Yo lo único que voy a hacer es, en teoría, ¿eh? Te la presto, tú a mí no me pagas renta, pero esa propiedad nunca es tuya, siempre va a ser mía. ¿Estamos de acuerdo? Y una de las regulaciones que tiene el comodato, chicos, es que tú vas a pagar los servicios, yo no los voy a pagar y tú le vas a dar mantenimiento a ese bien. Es por eso que este contrato lo único que hace es tratar de entender hasta dónde tú vas a poder llegar con estas mismas formulaciones. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y bueno, pues cada uno de estos contratos tiende a buscar o trata de buscar una determinación específica con. Muchos tratan de entender o muchos tratan de generar un punto de partida. ¿Qué quiere decir? Que muchos tratan de estimar o de desestimar estos bienes como parte de una adaptación a una necesidad. Y ese tipo de necesidades, chicos, también tratan de decirte a ti
hasta dónde tú vas a poder tener o hasta dónde tú vas a poder regular ciertos contratos comerciales, ¿no? Yo les decía, la parte más importante o una de las partes más importantes es que nosotros tratemos de entender por qué, por qué se genera, ¿no? Hay que regresarnos a lo mejor unas diapositivas para que podamos decir, es que si me genera un acto de comercio, bueno, pues entonces en ese momento sí me es funcional, si no, no me es funcional. Ahora, por otro lado, necesitamos entender que la mayoría de estos contratos lo único que hace es tratar, ojo, tratar de formular hasta dónde va a llevarte un acto comercial sobre una necesidad. ¿Qué quiere decir? Si realmente me va a cubrir una necesidad comercial, no necesariamente la compra-venta, el arrendamiento, ni mucho menos, pero si me va a dar a mí este tipo de formulaciones, bueno, pues entonces en ese momento yo voy a poder decir que sí me es funcional un contrato. Ojo, no con esto estoy diciendo que los contratos no van a poder ser funcionales, eso que nos quede claro. ¿Por qué? Porque luego me dicen, oiga, profe, pero es que usted me dijo, no, ojo, primero necesito yo cubrir mi necesidad. Acuérdense lo que veíamos la semana pasada, no, antepasada, la parte de la gente que se dedica a lo mejor a una empresa, a un negocio, ¿no? Si cubre mi necesidad como, como parte de un acto comercial, entonces me es funcional. Si no cubre esa necesidad, chicos, entonces en ningún momento dado vamos a poder decir que vamos a poder determinar mi situación comercial dentro de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, si nosotros buscamos o si nosotros tratamos de entender ciertas actuaciones específicas dentro de, también necesitamos entender que cada una de las situaciones o cada uno de los contratos debe de cumplir con ciertas características o elementos esenciales, ¿no? Como ustedes lo quieren llamar. Dentro de estos elementos esenciales, uno de los más importantes es el objeto. ¿Qué quiere decir? ¿Con qué objeto se está llevando ese contrato? ¿Cuál es la formulación de ese contrato? ¿Y hasta dónde a mí me va a poder ayudar? Tenemos la causa lícita, ¿no? Que esa es una de las partes importantes que generan o que se buscan determinar dentro de para una mejor reacción o para poder determinar una mejor formulación dentro del contrato. ¿Qué quiere decir? Que puedo tener el mejor contrato, pero si no tiene una causa lícita, en ningún momento dado lo voy a poder ejecutar o en ningún momento dado lo voy a poder hacer que determinante dentro de un juicio. Y eso quiero que nos quede claro, chicos. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas veces nosotros tratamos de buscar la falta de este conocimiento o la falta de esta estructura, pero no hemos logrado entender hasta cierto punto por qué yo tengo o por qué yo pudiera generar ciertas características. ¿Estamos de acuerdo? Estos elementos, chicos, se van a estar establecidos o se generan a partir de una ley. Y lo más importante, chicos, estos elementos hacen que realmente pueda o que se pueda tener como parte de una correcta ejecución dentro de las obligaciones comerciales. Estas obligaciones comerciales que nosotros tenemos o que nosotros tratamos como parte de. Y eso es fundamental para que nosotros podamos tener o nosotros podamos hacer cumplir ciertos contratos. Contratos que nos llevan de la mano con lo que nosotros hemos estado buscando o hemos estado, perdón, hemos estado regulando desde clases anteriores, en donde yo les decía, bueno, si nosotros logramos regular esta capacidad económica o esta capacidad imperante de lo que nosotros ya tenemos o de lo que nosotros ya formulábamos, necesitamos también entender que entonces hasta dónde yo lo voy a poder llevar para poder hacerlo válido. ¿Estamos de acuerdo? Para poder hacer válido este tipo de características, yo tengo que ver si realmente me va a poder ser funcional. Y eso es muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque prácticamente los contratos comerciales
o los, sí, todos los contratos comerciales que nosotros estemos generando o que nosotros estemos determinando van a ser únicamente como parte de una estructura social. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que la mayoría de las circunstancias que se den dentro de estos contratos únicamente me van a dar validez, ojo, únicamente me van a dar validez si yo logro entender cuál va a ser su ejecución. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta dónde me va a poder llevar? ¿Qué podemos tener como un aspecto legal? Bueno, por toda la legislación aplicable y toda la norma vigente. En nuestro país, chicos, por lo regular se generan a partir del Código de Comercio, pero también hay ciertos casos, son muy pocos, en donde también se regulan por la parte del Código Civil. Y estas normativas tienen que estar o se establecen dentro de la validez y la interpretación de los contratos. Su ejecución tiene prácticamente la protección de los derechos de las personas que están involucradas, pero también necesito que tú entiendas que esta legislación y esta norma vigente va a estar, ojo, únicamente va a estar regulada como parte de esa misma estructura, como parte de una formulación de la estructura. Y no necesariamente, ojo, no necesariamente tendríamos que tener o no necesariamente tendríamos que formular hasta dónde va a llegar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? No necesariamente. ¿Por qué lo decimos así? Bueno, pues porque muchos lo único que hacen o lo que están haciendo es tratar de entender cómo buscar o cómo corroborar qué es, cómo lo pudiera llevar a cabo, si lo quieres ver así, ¿no? Pero también necesito que tú entiendas que la mayoría de las situaciones van a estar dentro de una estructura social. ¿Tenemos formalidades? Sí. Para que realmente un contrato pueda ser válido, chicos, eh, lo primero, y siempre se los he dicho a todas las personas, pues tiene que ser por escrito, ¿no? Escríbelo donde quieras, si quieres en una hoja de papel de baño, donde tú quieras. Y una de las formalidades que más llegan a pesar o que más llegan a tener, chicos, es prácticamente que no tenga vicios y que esté formulado a partir de qué? A partir de una firma, a partir de una firma que tengas o a partir de una firma que pudieras entender como parte de. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los contratos que no están firmados, ¿los podemos hacer válidos? Claro que los podemos hacer válidos, ¿no? Pero aquí tenemos un problema. ¿Hasta dónde me va a dar esa validez, lo que yo les decía, y hasta dónde me va a dar esa formalidad para poder generar mi propio entendimiento? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, si realmente es o si realmente yo puedo entender qué es esta formalidad, yo les decía, pues no necesariamente tendríamos que buscar una relación de. ¿Estamos de acuerdo? Y esa relación tiene que estar, o esa relación tiene que estar establecida dentro del mismo contrato. ¿Qué quiere decir? Que al final del día, nosotros tendríamos que entender o nosotros tendríamos que formular cuáles van a ser las estructuras o la estructura de ese contrato. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Eh, para que realmente se pueda dar un cumplimiento, chicos, no hay, no hay como tal ¿cómo decirlo? Una estructura de formalidad, pero sí existe, primero que nada, la mediación, chicos, que eso yo creo que es muy importante. ¿Por qué lo decimos así? Bueno, pues porque al final del día la mediación lo que hace es pues solucionar un conflicto que alguien más generó como parte de, ¿no? Pero si yo no le puedo dar esa resolución a ese conflicto, pues en ningún momento dado voy a poder tener una relación específica con. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Vamos a llevarnos un juicio para poder hacer válido este contrato, sí,
Pero si dentro de esa parte nosotros podemos generar un recurso como el de conciliación, bueno, pues entonces en todo momento primero vamos a tener que buscar el establecimiento de estas sanciones. ¿Y por qué tiene que ser así, chicos? Bueno, porque hay que recordar que el nuevo Código de Procedimientos Mercantiles te dice que lo primero que tienes que hacer o lo primero que tienes que buscar es tratar de generar o de determinar un interés. ¿Qué quiere decir? Que pues primero tenemos que ver si podemos llegar a un arreglo antes de empezar con los juicios, antes de poder entender esta parte de los juicios. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, eh, como siempre se los he dicho, tenemos ciertas obligaciones. Sí, 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 tenemos obligaciones. Pero que también necesito que ustedes entiendan que las obligaciones para el cumplimiento de ese contrato no son unilaterales, ¿eh? Son bilaterales. ¿Qué quiere decir? Que tendríamos que ver quién fue el primero que no cumplió dentro de esta resolución para ver quién es el que va a perder más. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Quién es el que va a poder determinar esta relación dentro de? Y una de las características que llegamos a tener o una de las características que se tienen que formular dentro de es si yo realmente voy a poder obtener ese cumplimiento o lo tendría que llevar sobre un procedimiento pues mercantil, ¿no? Un procedimiento que a mí me tendría que generar o me tendría que ayudar para la resolución de estos conflictos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ya para poder terminar, necesito que pues ustedes entiendan que la mayoría de las circunstancias que se dan dentro de los contratos mercantiles únicamente son por una falta de validez y una falta de seguridad jurídica. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos entender o que nosotros necesitaríamos entender cuáles van a ser las fórmulas aplicables dentro de estos contratos para que realmente se puedan llevar a cabo. Una, una de las partes más importantes que nosotros tenemos, chicos, pues es prácticamente o sería determinar estas relaciones comerciales. Estas relaciones comerciales que fungen o que ayudan a esta resolución de conflictos dentro de los contratos. ¿Pero para qué? Ah, bueno, pues para que realmente nosotros podamos obtener esa resolución. ¿Estamos de acuerdo, chicos? No hay, y se los dejo aquí así, no hay una estructura social, como lo hemos venido hablando, dentro de los contratos para que estos contratos se puedan llevar a cabo dentro o fuera de nuestro país. Pero lo que sí existe, chicos, es esta determinación para poder dar un cumplimiento con qué? Con un riesgo legal. Y muchas veces estos riesgos legales nos llevan de la mano sobre el propio entendimiento. ¿Qué quiere decir, chicos? Pues que un contrato mercantil, como se los dije en un principio, es es una formulación de dos partes que llegan a un acuerdo para poder firmarlo, pero también tiene derechos y obligaciones. Y esos derechos y obligaciones tienen que estar regulados o van a estar formulados a partir de lo que nosotros estamos teniendo y a partir de lo que nosotros estamos regulando. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Pues bueno, sin más, sin más, chicos, me despido de ustedes, ¿no? Pórtense muy bien, ya saben. Cualquier duda, comentario, sugerencia, regaño, reclamo, pues con toda confianza ustedes me pueden escribir o mediante la plataforma, chicos, ¿vale? Pórtense muy bien, nos vemos la próxima semana.